Vamos a conocer cuál es la voz, la posición de las víctimas del terrorismo. Las víctimas que diera la sensación fueron dejadas de lado con esta decisión del presidente, con este indulto que muchos han llamado un indulto express. El doctor Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, y ex abogado de familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, estará en unos segundos más con nosotros aquí en el set. Pero mientras tanto, recordar que entre el día de ayer y hoy se han producido 22 renuncias. A ver si tenemos el cuadro para poder verlo. El día de ayer ya dábamos cuenta de las renuncias al Ministerio de Justicia. 4 funcionarios, o 3, perdón, eran, claro, del Ministerio de Justicia, otro de la PCM. El día de hoy finalmente se fueron concretando más. En un momento del día se empezó a sentir como una cascada de renuncias. El ministro del Solar dejó el gabinete, lo anunció a través de un tuit. Luego también se supo que el señor Máximo San Román se alejaba de su posición como asesor del presidente de la República. Dicen que hay algunas discrepancias con Mercedes Arauz al interior del gobierno, por ahí, eso es lo que ha trascendido, pero en cualquier caso sí, también mucho personal del Ministerio de Cultura que trabajaba en los canales de televisión y radio del Estado también han dejado de pertenecer a estos. Y sin duda la presentación de Mercedes Arauz y del ministro de Justicia hoy ha sido una respuesta al clamor de la población. Como decía Lourdes Flores Nano, aquí de lo que se trata es de la verdad. No podemos subestimar al ciudadano. El ciudadano hoy tiene las herramientas para conocer y exige esa verdad. Si no hay una base real, se pierde la credibilidad y, por tanto, el liderazgo. Está con nosotros ya Carlos Rivera, abogado del IDL y representante de las familias de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Y yo quería preguntarle, el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho hoy que no se ha olvidado a las víctimas y que hay una reunión pendiente con las víctimas. Antes que nada, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marila, muchas gracias, sinceramente. Sí, le escuché en la tarde y me pregunto qué significa olvido para la primer ministro, ¿no? Porque en realidad, desde el año pasado, se estuvo solicitando una reunión con el presidente. Quería que nos cuente un poco de esa historia, porque ella dice, nosotros habíamos agendado esa reunión, finalmente no se pudo, pero entiendo que la iniciativa era de las víctimas. Sí, desde siempre. ¿Cómo empieza esa historia? ¿Cuándo solicitan ustedes? En realidad la historia comienza cuando el candidato Kuczynski, digamos, solícito de votos, ahí sí tuvo la decisión de ir al local de la Coordinadora de Derechos Humanos, reunirse con los dirigentes de los familiares de las víctimas, y ahí firmó el acta que ha circulado por redes en los últimos días, en la que se compromete a respetar los derechos humanos y a no indultar. Ahí comienza realmente la historia. Por lo tanto, hay un compromiso, digamos, político del ahora presidente de la República, ¿no? Y desde el momento que a inicios de año se comienza a circular en ese momento la volada del indulto, se toma la iniciativa de que era importante tener una reunión con el presidente de la República para exponerle, digamos, las razones de siempre que han tenido las víctimas, en el sentido de que ellos aspiran a que el criterio de justicia que se ha señalado en las sentencias, no solamente de la Corte, sino del tribunal que presidió César San Martín, se respete. Digamos, no es mucho, sinceramente. Y el otro elemento que se ha ido manejando y desarrollando, creo que son 2 cosas. Uno, de que no había una oposición a un indulto de verdad humanitario. Y segundo, se esperaba de verdad una expresión pública de perdón. Las víctimas, el conjunto de ellas ha señalado siempre, eso hubiese puesto en otra dimensión el problema, digamos, pero un perdón sincero, un perdón no después del indulto, sino algo que hubiese colocado la posibilidad de debatir en mejores condiciones una exclusión de las sanciones al señor Fujimori. ¿Qué contesta el Ejecutivo cuando ustedes solicitan esa audiencia? En realidad nunca contestó nada. Ese es el problema. Y en realidad, como te imaginarás... ¿Y el pedido de audiencia fue directamente para el presidente? Para el presidente. ¿O para por escrito, el ministro de Justicia? No, al presidente. Se ha presentado por lo menos 3 veces por escrito. A través de mesa de partes de Palacio de Gobierno. Pero se ha hecho infinitas gestiones con ministros, congresistas. Imaginar que Gino Costa o de Alberto Belaúnde son personas más o menos cercanas a las organizaciones. A través de ellos se a través de ellos también. Nunca hubo una respuesta concreta. Nunca hubo una respuesta concreta. ¿Y ellos les confirmaron a ustedes que habían ido al presidente y le habían presentado esta solicitud? Hubo una mayor insistencia. ¿En qué momento? Que es un momento en realidad interesante, cuando el presidente hace una suerte de tour guiado a Kenji Fujimori en Palacio de Gobierno. Y nosotros decimos, oye, por lo menos no queremos conocer las habitaciones de Palacio, pero por lo menos si quisiéramos que haya una reunión. Bueno, eso tampoco ocurrió, ¿no?
y a finales de este año... ¿Ese fue el último intento? No necesariamente ha sido el último, ¿no? O sea, en realidad sí ha habido una persistencia, la posibilidad de un diálogo y de que el presidente escuche, porque en realidad ya nos comenzó a preocupar la persistencia de Kuczynski de él ir soltando el asunto, inclusive cuando nadie le preguntaba. Esta conferencia internacional en Buenos Aires creo que fue un hecho bastante revelador de que en realidad nadie le pidió un dato o una declaración cuando anunció que habría noticias sobre la situación sí, del expresidente. O sea, la posición de las víctimas siempre ha sido una posición de diálogo, pero el diálogo se hace entre dos, no solamente entre uno. Nunca hubo esa posibilidad. En realidad yo no sé a qué momento se refiere la primer ministro cuando señala de que hubo una fecha y como que por alguna declaración se cerró esa posibilidad. Mira, en realidad no nos hubiese interesado, porque el objetivo era conversar con el presidente de la República, explicarle que entienda de verdad y recordarle lo que él... Me parece que en mayo del año pasado había firmado en el local de la Coordinadora. Y en esa reunión los puntos que ustedes le querían presentar al presidente de la República era que no estaban en contra del indulto. Sí, claro. El tema de las indemnizaciones también para las víctimas. ¿Cuál era la agenda de la reunión? La agenda era básicamente, uno, recordarle que habían compromisos internacionales. Digamos, Kuczynski no proviene del mundo de los derechos humanos y capaz desconoce. ¿Cómo cuáles? Porque es importante conocerlos hoy. La del 2001, marzo del 2001, Barrios Altos, y la de noviembre del 2006, La Cantuta, que son dos sentencias en los casos emblemáticos, por los cuales además Fujimori está condenado, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los compromisos concretos que había que recordarle al presidente respecto a estos casos? Los compromisos concretos que la Corte Interamericana en esas dos sentencias lo que hace es establecer una ruta de conducción del sistema judicial. En realidad son sentencias para los estados, pero cuando te dice, oye, tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, en realidad hay un mandato al sistema de justicia, ¿no es cierto? Y era recordarle que efectivamente ese mandato el sistema judicial peruano lo estaba cumpliendo, contra todo pronóstico, y lo estaba cumpliendo marcando inclusive precedentes internacionales. No es común, Mávila, tú lo sabes, en nuestros países juzgar y condenar a algún presidente de la República por graves crímenes contra los derechos humanos. Y se le iba a pedir de que era importante mantener ese precedente. Por lo tanto, no es el criterio, como dijo Kuczynski hace unas noches, de que podamos entender la justicia como venganza. Ese es un elemento importante. Segundo, que no había una oposición por oposición al tema del indulto, que estábamos en la posibilidad de admitir un indulto humanitario siempre y cuando se rijan por reglas internacionales. Hace 2 meses estuvo acá el alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos y antes de irse emitió un pronunciamiento. Dijo, la pericia médica debe contener objetividad y transparencia. Son reglas internacionales, no es la primera vez en el mundo que ocurre este tipo de circunstancias y siempre han habido estándares que se han ido construyendo y nos interesaba un poco transmitirle eso al presidente de la República, en el convencimiento de que era importante lo que él había firmado hace más de año y medio, ¿no es cierto?, de que era importante. Durante la campaña. Durante la campaña. Era un compromiso durante la campaña. Eso ya pensamos otra cosa totalmente diferente ahora, ¿no? Cuando la presidenta del Consejo de Ministros anuncia hoy que se ha destinado ya una cantidad de dinero, creo que habla de 33 millones de soles para las familias de las víctimas. ¿Cómo toman ustedes esa noticia? De la peor manera, te soy sincero, ¿eh? De la peor manera, porque el señor Daniel Vázquez, que hasta el día de ayer era el jefe de del CEMAN, de la Comisión de Reparaciones, bueno, he estado peleando por ese dinero hace mucho tiempo, ¿no? Y qué curioso ahora cuando hay este conflicto político y este indudable bajón del presidente. ¿Rafael Rodríguez Santander? No, él es el director de Derechos Humanos. Sí. En realidad, el tema de la reparación la maneja una unidad independiente del Ministerio de Justicia, ¿no? Pero él se mantiene en el cargo. No es uno de los renunciantes. No, él es uno de los renunciantes también. Es también, porque justamente aquí tengo... Daniel Sánchez es el que ha renunciado el día de ayer. Sí, secretario técnico de la Comisión Multisectorial para las Reparaciones. Exactamente. Él es, a él nos estamos refiriendo. Sí, claro, él también ha renunciado y señalando directamente el hecho político del indulto, ¿no? Te digo, nos ha caído mal porque pareciera de que hay una suerte de interpretación de que hay que contentar al sector de las víctimas con un poco de plata, ¿no? En realidad, creo que se siguen tomando las peores decisiones y transmitiéndolas de la peor manera. En un contexto en el que me parece que por lo menos deberían pensar un poquito más qué cosa es lo que dicen y qué cosa es lo que hacen, porque pueden estar encrispando un ambiente político que desde ya, desde la noche del 24 está lo suficientemente crítico, ¿no? Cuando se habla de instancias internacionales hay posiciones divididas. Hay quienes dicen que no, que este es un asunto ya cerrado, porque no se ha conocido en la Corte ni en tribunales internacionales alguna sanción en contra o algún retroceso
en contra de un indulto humanitario, que es el indulto concedido. Esa es la figura por la que ha concedido el indulto el presidente Kuczynski al expresidente Fujimori. Sin embargo, hay quienes creen que sí, en base a determinados casos concretos. ¿Cómo iría ese camino? ¿Cuál es la puerta abierta para lograr que se revierta el indulto? ¿Se puede revertir? Yo creo que ustedes creen que sí. Sí. Pero ¿jurídicamente esto es posible? Desde nuestro punto de vista, sí. ¿Por qué razón? Y el caso Barrios Altos es un caso que ha marcado precedentes en el sistema interamericano a nivel mundial. Hay dos precedentes fundamentales para este aspecto. El año 2001, cuando la Corte Interamericana emite la sentencia del caso Barrios Altos, no había ningún antecedente de un tribunal internacional que anule leyes internas de algún país. Bueno, la Corte Interamericana lo hizo con la ley de amnistía. Y a partir de ese momento, ese que es la sentencia del caso Barrios Altos, se ha vuelto un precedente internacional en toda la región y a nivel internacional. Por lo tanto, la posibilidad de anular leyes internas ya lo hizo la Corte Interamericana hace 16 años. ¿Hay instancias nacionales a las que se pueda acudir antes? Bueno, en la ley de amnistía fue el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y hubo una sentencia que por las circunstancias del Tribunal Constitucional del 97 no terminaron por esclarecerse ni emitir una sentencia muy clara. ¿Y van a agotar esa instancia ustedes? Mira, nosotros hemos decidido ir a la instancia internacional. Nos parece que eso es lo más ¿Por qué? Temporalmente conveniente. Temporalmente conveniente. Podríamos acudir a una instancia de un proceso constitucional de amparo, pero en el Perú los amparos pueden durar 2 o 3 años. Y el momento que lleguemos al Tribunal Constitucional es muy probable que el TC ya esté copado por el Fujimorismo. La carta a la comisión me parece que ya está enviada, Ya fue enviada el día de ayer. El día de ayer. ¿Y cuál es a ver, cómo resumiríamos esa carta? ¿Cuál es el pedido concreto que se hace? Quiero darte el segundo antecedente que también está en el caso de Barrios Altos, que nos da posibilidad de pensar de que sí es posible la anulación del indulto. Julio del 2012, la sala del juez supremo Villestén dice que Barrios Altos no es un crimen de lesa humanidad. Nosotros hemos hecho lo mismo ahí. Informamos a la Corte Interamericana llamó a una audiencia de supervisión y cumplimiento y en septiembre del 2012, solo 3 meses después, la Corte dispuso que se anule esa sentencia. Y la Corte Suprema tuvo que anular la sentencia. Por lo tanto, tenemos 2 antecedentes en el caso de Barrios Altos de normas y disposiciones judiciales de una mayor envergadura que una resolución suprema, que es lo que firma el presidente de la República. Por lo tanto, el ámbito de intervención de la Corte Interamericana es lo suficientemente amplio y sustentado normativamente como para disponer en los temas del indulto. ¿Por qué consideramos que es el tema del indulto? Es cierto, el propio expresidente de la Corte, Diego García Sellén, ha dicho no hay un precedente. Pero el año 2005, en la sentencia Gutiérrez Soler versus Colombia, la Corte establece a su línea de prohibiciones de la prescripción, la amnistía, el indulto. Por lo tanto, la Corte ya ha hecho un pronunciamiento anterior en el que no reconoce la posibilidad de indultar violadores a derechos humanos como una forma de excluirlos de su responsabilidad. Tenemos una llamada telefónica, un enlace telefónico con Gisela Ortiz, familiar de una víctima de la Cantuta y una de las voces que hemos escuchado con más frecuencia en la defensa de las víctimas de estos casos. Gisela, buenas noches y gracias por atender a nuestra llamada. Buenas noches, Marila. Le preguntaba al doctor Rivera cómo habían acogido este anuncio hecho por la presidenta del Consejo de Ministros, este decreto, esta norma que establece que inmediatamente se está destinando un fondo de 33 millones de soles para la reparación civil de los familiares y que hay por parte del Ejecutivo un espíritu de apertura, un espíritu de recibir a las familias. ¿Ustedes acudirían a un llamado del Ejecutivo? ¿Les parece que es una medida correcta, que es lo mínimo que se podría hacer? Bueno, yo creo que no es oportuno el anuncio que el día de hoy ha hecho la Premier de el otorgamiento de estos fondos que se requieren para el pago de las reparaciones a todas las víctimas del conflicto. Ahí no estamos hablando solamente de víctimas de la época de Fujimori, sino en general a todas las víctimas que están inscritas en el Registro Único de Víctimas. Un trámite que ha llevado muchos meses y que por falta de voluntad política del gobierno no se había ejecutado. Creo que este no es el momento porque se presta esta interpretación de que se intenta acallar las voces de los familiares con la entrega de este dinero y de esta reparación, cosa que nos parece indigna. En primer lugar, porque los familiares estamos durante muchísimos años luchando porque se sepa la verdad de qué fue lo que pasó con nuestros familiares, muchos de los cuales se encuentran en calidad de desaparecidos. En el Perú tenemos un poco más de 15.000 desaparecidos, 5 de ellos son del caso La Cantuta. Y hay necesidad de buscarlos, de encontrarlos, de enterrarlos y de cerrar ese duelo que está pendiente durante muchísimos años.
Y por otro lado, estamos luchando por justicia, porque se sancione debidamente a todos aquellos quienes violaron estos derechos humanos de nuestros familiares, acabaron con la vida de nuestros seres queridos, y que estas sentencias se respeten, cosa que no ha pasado en el caso del indulto. Sí creemos que es demasiado tarde este llamado al diálogo que hace la Premier, toda vez que nosotros hemos sido los más interesados desde la época de la campaña, la segunda vuelta el año pasado, en dialogar con ellos, gesto que nunca se dio. Hemos insistido ante el presidente de la República y tampoco se ha dado, ¿no? Es decir, Gisela, no hay posibilidad de conversación con el presidente, ni con los representantes del sector justicia, ni el gabinete. No hay posibilidad de diálogo, a pesar de una convocatoria y de que mañana el propio presidente pueda alzar el teléfono, comunicarse con ustedes y decirles: los invito a Palacio para esclarecer todas sus dudas respecto al indulto Fujimori. Lo que pasa es que no queremos aquí reafirmar este trato que se da a las víctimas como si fuéramos ciudadanos de segundo nivel. Nosotros creemos que tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano que se apellide Fujimori a ser escuchados por el presidente en su debido momento. La insistencia del diálogo de nuestra parte era para explicarle al presidente, quien no ha vivido muchos años en nuestro país y que tal vez no sepa todo lo que han significado 25 años de lucha por justicia, todo el caminar, todo este accionar de los familiares, toda esta lucha incluso contra el Estado y contra sus propias instituciones para defender nuestro derecho a justicia. Todo el esfuerzo que hicimos para lograr la extradición de Fujimori, primero ante Japón, luego ante Chile. Esos detalles que él no conoce lo queríamos compartir para que balancee al momento de tomar su decisión y sea una decisión justa. Entendemos ahora que no son razones médicas las que le han llevado a tomar o a otorgar este indulto a Alberto Fujimori, son más bien razones políticas, y por eso la importancia de escuchar a todos, a todas las partes de esta historia. Lo que ahora haría el presidente es darnos explicaciones que ya las dio en una conferencia hace 2 días, que ninguna de ellas es convincente y que más bien parece una burla por todas las irregularidades que tiene este proceso y por la manera como se sustenta este indulto. Entonces, lo que no queremos nosotros es, de alguna manera, ser partícipes ya de una decisión tomada, sino haber sido convocados en su momento para que este trámite tenga al menos la legalidad que todos estamos esperando, ¿no? ¿Y qué le diría a los peruanos que en este momento dicen reconciliación de una vez por todas? No olvido, pero perdón. Iniciemos una nueva etapa. ¿Cuáles serían las condiciones que pondrían ustedes para poder realmente emprender un camino de reconciliación para aquellos peruanos que lo están pidiendo, que dicen ya pasó mucho tiempo y las personas que fueron protagonistas directos están en prisión? ¿Cuál sería esa condición o qué necesita el Perú, Gisela, hoy para que esa reconciliación se produzca? Yo le diría que yo también, como familiar de Cantuta, estoy de acuerdo que caminemos todos hacia esa reconciliación. Pero una reconciliación que se base en la verdad como instrumento para encontrar a nuestros familiares desaparecidos. No podemos pensar en una reconciliación que implique olvido y que dejemos a nuestros muertos enterrados en fosas comunes sin que los recuperemos. Estoy de acuerdo con una reconciliación que se cimente en la justicia, en esa sanción necesaria que todos debemos exigir para que estos crímenes nunca más se repitan en el futuro. No podemos plantear una reconciliación como un instrumento de burla hacia los derechos de los familiares y hacia la memoria de las propias víctimas. Nada de lo que hagamos ahora nos devuelve con vida a nuestros familiares, ese es un hecho real. Pero lo que queremos es que estas historias nunca más se repitan en nuestro país. Está y para claro. eso tenemos que asegurar que estas instituciones de operadoras de justicia son instituciones sólidas, que se respetan las sentencias. Todos estamos cansados, y me incluyo como familiar, después de 25 años de estar permanentemente levantando la voz, defendiendo nuestros derechos, saliendo a las calles, cargando un estigma de ser llamados terroristas por redes sociales y por todas las tribunas de los fujimoristas. También me duele. Está claro. Enferma también a nuestras familias y por eso es que queremos esa reconciliación. Pero no que nos arrebaten los pocos derechos que hemos conseguido. Y esta justicia
en el caso concreto de Alberto Fujimori, ha sido un logro de la lucha de los familiares. Si se va a dar el indulto médico, que aseguro se va a dar en algún momento por un tema de edad, de salud, que este sea pues un proceso, un debido proceso con respeto, un debido proceso donde no se incluye pues a un médico que es Está clara la posición. Gisela, le agradezco esta comunicación. Lamentablemente el tiempo nos ganó en el programa. Le agradezco esta llamada. La atención también a usted, doctor, por haber expuesto estos puntos de vista. El trámite comenzará entonces, estaremos pendientes. Lourdes Flores lo decía antes, va a ser definitivamente uno de los frentes en los que va a tener que salir a dar la cara el presidente. La Corte tiene un periodo de sesiones que arranca el 28 de enero. Correcto. Hacia eso a lo que hemos apostado, y eso es lo que le hemos pedido a la Corte, que llame a una audiencia de supervisión y cumplimiento. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes también por vernos. Nos reencontramos mañana a las 9. Se quedan con noticias a las 10. Buenas noches.